Bienvenidos, amantes de lo desconocido. A través de la historia, los cuentos, mitos y leyendas, se habla de seres inmortales, como dioses creadores, seres primigenios o gobernantes utópicos. Desde siempre el hombre ha tratado de superar las barreras de la muerte, por medio de monumentos, obras de arte, hazañas, inventos, logrando que hablemos de ellos siglos posteriores a su deceso. El hombre incluso ha tratado de buscar la vida eterna por otros medios, como la búsqueda de la fuente de la juventud. Los alquimistas buscaron crear un suero que les permitiera a la gente poder vivir para siempre. Pero, ¿qué pensarían si les decimos que se tiene registro de una persona u ente que según los relatos ha vivido por más de 300 años? Este es el caso misterio del día de hoy, el del Conde de Saint-Germain. Considerado como un genio en el arte, la política y la alquimia, el Conde de Saint-Germain, quien aparentemente apareció de la nada, sin registro de nacimiento o documentos que justificaran su identidad, la leyenda del misterioso conde se extendió por toda Europa. Durante cientos de años se hablaba de un noble que afirmaba tener más de 300 años. Él era conocido por muchos de los más famosos personajes de la historia europea. El nacimiento de Saint-Germain es todo un misterio, aunque algunos registros parecen indicar que nació en el año de 1690. Anne Besant, una teósofa inglesa, afirmó que era el descendiente de Francis Rákóczi II, príncipe de Transilvania en 1690. Incluso hay quienes afirman que él vivió en la época de Jesús asistiendo a las bodas de Caná. También decían que estuvo presente en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Otras fuentes dicen que él era en realidad el hijo de un rey húngaro, explicando así su gran educación, el amor por el arte y todos sus conocimientos. Los que le miraban a los ojos decían que se sentían influenciados y que las mujeres caían enamoradas inmediatamente, incluyendo a Madame de Pompadour. Los ancianos de la corte afirmaron haberlo conocido unos 50 años antes, pero él nunca envejecía. Saint-Germain fue conocido en la alta sociedad europea en 1742. Él acababa de pasar 5 años con el zar de la corte de Persia, donde aprendió el oficio de joyero. La realeza y los poderosos estaban encantados con sus altos conocimientos de la ciencia y la historia, su capacidad musical, su encanto natural y su ingenio. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo holandés, francés, alemán, español, portugués, ruso, inglés, griego antiguo y el sánscrito. Pero fue en el siglo XVIII cuando se originó la idea de que Saint-Germain podría ser inmortal. En París, en el año de 1790, la condesa oyó que un tal conde de Saint-Germain había llegado para una velada en la mansión de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV de Francia. La anciana condesa tenía mucha curiosidad porque ella había conocido a un conde con el mismo nombre, en Venecia de 1710. Al encontrarse nuevamente con él, quedó sorprendida al ver que no había envejecido y le preguntó si era el hijo del conde que ella conoció en Venecia. «No, señora», respondió el conde.
pero yo vivía en Venecia a finales del siglo pasado y comienzos de este. He tenido el honor de haberla conocido bella y hermosa. La condesa, perpleja, dijo: «Perdóneme, pero eso es imposible». El conde de Saint-Germain, que conocía en aquellos días, tenía por lo menos 45 años, y es la misma edad que usted tiene. El conde, con una sonrisa de complicidad, le respondió: «No, señora, yo soy muy viejo». La condesa, asombrada, le dijo que debería tener 100 años. Él consiguió convencerla de que era el mismo hombre que ella conoció en Venecia, dándole todo tipo de detalles de sus encuentros anteriores y de la vida en Venecia 50 años atrás. El conde de Saint-Germain durante 40 años viajó por toda Europa y en todo ese tiempo nunca parecía envejecer. Aquellos que lo conocieron quedaron impresionados por muchas de sus capacidades y peculiaridades. Parecía ser un hombre de gran riqueza. Muchas personas no sabían de dónde había conseguido tanto poder, vinculándolo con varias sociedades secretas, como lo son los masones, la Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. El reconocido filósofo Voltaire dijo: «Saint-Germain es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo». A lo largo de la historia del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain continuó utilizando sus conocimientos en la política y en cientos de ámbitos de la élite europea. En el año de 1740 se convirtió en un diplomático de confianza de la corte del rey Luis XV de Francia, realizando misiones secretas para él en Inglaterra. En el año 1760 realizó una función similar en La Haya, donde se reunió con el amante infame Giacomo Casanova. Casanova dijo: «Este hombre es extraordinario. Estoy seguro de que tenía 300 años y que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza, que podría derretir diamantes». En 1762, el conde viajó a Rusia, donde se dice que fue un cómplice más en la conspiración que puso a Catalina la Grande en el trono. Más tarde, fue el informante de los ejércitos imperiales de Rusia en la guerra contra Turquía, que ganaron. En 1774, regresó a Francia, cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Al parecer, les advirtió de la revolución que estaba por venir 15 años después. En 1779 se trasladó a Hamburgo, Alemania, donde tuvo una gran amistad con el príncipe Carlos I de Hesse-Kassel. Los siguientes 5 años vivió como un invitado en el castillo del príncipe Eckernförde. Pasó sus últimos años escribiendo un manuscrito conocido como las Tres Sainte-Philosophie, un clásico de la literatura ocultista. El libro está escrito en una mezcla de jeroglíficos y con un lenguaje moderno, considerado por muchos la Biblia del ocultismo. Y, según los registros locales, Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784. Para cualquier mortal, la muerte es el fin de su existencia, pero no para el conde de Saint-Germain. Él seguirá siendo visto a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador. Algunos dicen que fue el propio conde quien le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que lo eligieron como su representante para una convención en 1785. Tras la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa en 1789, la condesa de Adhemar dijo que tuvo una larga conversación con el conde. Supuestamente le advirtió del futuro de Francia. En 1821, ella escribió: «He visto a Saint-Germain de nuevo. Lo vi cuando la reina Antonieta fue asesinada, al día siguiente de la muerte del duque de Enghien, en enero de 1815, y en la víspera del asesinato del duque de Berry, la última vez que le vio
fue en 1820 y siempre parecía ser un hombre de no más de 40 años. Después de 1821, Saint-Germain pudo haber tenido otra identidad. En sus memorias está Albert de Vandamme. Escribió un hombre que había tenido un asombroso parecido con el conde de Saint-Germain, pero ese hombre era conocido como Mayor Fraser Vandamme. Escribió: se hacía llamar Mayor Fraser, vivía solo y nunca hizo alusión a su familia. Además, fue prodigio con dinero, aunque el origen de su fortuna sigue siendo un misterio para todos. Poseía un maravilloso conocimiento de todos los países de Europa y en todos sus periodos. Su memoria era absolutamente increíble y curiosamente a menudo daba a entender que él había obtenido su información de los libros. Muchos me dijeron que estaban seguros de que el mayor Fraser había hablado con Dante y así sucesivamente. Con el tiempo, el mayor desapareció sin dejar rastro alguno. Entre 1880 y 1900, el nombre de Saint-Germain una vez más se hizo prominente, cuando los miembros de la Sociedad Teosófica, incluyendo a la famosa mística Elena Blavatsky, afirmaron que aún estaba vivo y trabajaba en el desarrollo espiritual de Occidente. Hay incluso una fotografía supuestamente auténtica de Blavatsky y Saint-Germain juntos. En 1897, la famosa cantante francesa Emma Calve dedicó un retrato autografiado de sí misma a Saint-Germain. La aparición más reciente de un hombre que dijo ser Saint-Germain fue en 1972 en París, cuando un hombre llamado Richard Chaffray anunció que él era el legendario conde. Él apareció en la televisión francesa y, para demostrar su afirmación, aparentemente convirtió el plomo en oro en una estufa de acampar frente a las cámaras. Chaffray más tarde se suicidó en 1983. Entonces, ¿quién fue el conde de Saint-Germain? Muchas personas piensan que fue una simple utopía cuya reputación se convirtió en una leyenda fantástica. Para otros, se trata de toda una realidad, ya que muchas reputadas personas de la alta nobleza parecen aportar pruebas de su existencia a lo largo de la historia. ¿Podría ser realmente un verdadero inmortal caminando entre nosotros? ¿Podría haber descubierto el conde de Saint-Germain la fuente de la vida? Estas son algunas de las cuestiones que rodean al personaje histórico conocido como el conde de Saint-Germain, pasando a ser parte de los casos misterio. Gracias por acompañarnos, amantes de lo desconocido. Hasta la próxima. Amantes de lo desconocido, este es un saludo muy especial para el canal de Verdadero Misterio, para agradecer por el apoyo que nos ha estado brindando desde el comienzo de este canal. En la descripción les dejaremos el link para que puedan visitarlo.